En algún lugar en los archivos de una pequeña sociedad histórica en la zona rural de Luisiana, hay un diario encuadernado en cuero que casi nadie ha leído. Sus páginas están amarillentas, la tinta se ha desvanecido hasta un tono oxidado, pero las palabras de dentro describen algo que nunca debió quedar registrado. Durante casi 40 años, de 1826 a 1867, alguien fue anotando lo que les ocurría a las familias esclavizadas después de ser vendidas y sacadas de la plantación Riefield. No solo sus nombres o los precios de venta, sino a dónde fueron, en qué terminaron y cómo murieron. Las entradas se interrumpen y vuelven a aparecer sin explicación. Hay años con decenas de nombres, otros años, nada. Y, según los pocos historiadores que lo han examinado, la letra cambia al menos 3 veces. Ese diario no debería existir. En el periodo anterior a la Guerra Civil, no se suponía que las personas esclavizadas supieran leer ni escribir. No se suponía que llevaran registros. Y, desde luego, no se suponía que siguieran, a través de décadas y cruzando estados, la destrucción sistemática de sus familias con un nivel de detalle tan meticuloso que haría envidiar a cualquier escribiente. Y, sin embargo, este diario existe, y su sola existencia plantea preguntas que nadie ha logrado responder del todo. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo obtenían la información? ¿Por qué arriesgarlo todo para documentar algo que todos los demás intentaban borrar? Antes de continuar con la historia de este diario misterioso y la verdad oscura que contiene, si estás escuchando esto y te encantan los misterios históricos no contados, suscríbete a Sombras del Sur. Activa la campana de notificaciones y dinos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde nuestra comunidad descubre estas historias olvidadas. Lo que hace que este diario resulte tan perturbador no es solo lo que documenta, sino la razón por la que alguien habría llegado tan lejos para rastrear a personas a las que se suponía que debían ser olvidadas. La respuesta es más oscura y más compleja de lo que cualquiera imaginaba. Y todo comienza en una mañana húmeda de junio de 1826. Cuando 7 personas fueron vendidas lejos del único hogar que habían conocido. La plantación Riefield estaba a unas 12 millas al noroeste de Natchitoches, Luisiana, en un paisaje de robles cubiertos de musgo y caminos de arcilla roja que cada primavera se volvían un lodazal espeso. No era una de las enormes plantaciones azucareras más al sur que dominaban la economía de Luisiana. Era de tamaño medio, unas 400 acres, y producía principalmente algodón, algo de maíz para consumo local, y mantenía una piara de cerdos que, según todos, eran de mal carácter y medio salvajes. Los cerdos vagaban casi libres por las zonas traseras de la propiedad, buscando comida en el bosque que bordeaba el límite oriental de la plantación. La tierra en sí era implacable. El suelo servía para el algodón, pero exigía trabajo constante, desbrozar, arar, sembrar, deshiervar, recoger. Los veranos eran brutales, con temperaturas que subían con frecuencia por encima de los 95 grados, y una humedad que hacía que el aire se sintiera sólido. Los inviernos eran más suaves, pero impredecibles, con heladas ocasionales que podían arruinar una cosecha entera si llegaban demasiado pronto o demasiado tarde. Para 1826, cuando aparece la primera entrada del diario, la plantación llevaba 2 generaciones en manos de la familia Grantham. El primer Grantham, un hombre llamado Robert, que había llegado desde Virginia en la década de 1780, había abierto la plantación en plena naturaleza combinando dinero prestado, una ambición despiadada y el trabajo de personas que trajo encadenadas. Robert murió en 1818 y dejó la propiedad a su hijo, James. James Grantham, que heredó la propiedad a los 34 años, era conocido en la parroquia de Natchitoches como un hombre meticuloso. Llevaba libros detallados de cada semilla plantada, cada fardo vendido, cada dólar gastado. Sus libros de contabilidad, que aún se conservan en los archivos de la Sociedad Histórica, son extraordinarios por su precisión. Anotaba el clima de cada día, el estado del suelo, la salud del ganado, los precios que pagaba por suministros. Registraba todo, excepto, de forma muy significativa, las vidas de las personas que esclavizaba. Aún así, por los estándares de la época, no era visto como un amo especialmente cruel. Un listón bajo, sin duda, pero que importaba en la jerarquía social de la parroquia. Asistía a la iglesia episcopal de St. Augustine en Natchitoches todos los domingos cuando los caminos lo permitían. Pagaba sus deudas a tiempo. Por lo general, aparecía poco en los registros judiciales,
lo que significaba que no entraba en disputas públicas con vecinos ni golpeaba tan brutalmente a sus esclavizados como para que las autoridades se vieran obligadas a intervenir, algo que, incluso en Luisiana, sucedía en ocasiones. James se había casado con una mujer llamada Catherine Dubose en 1820. Ella provenía de una familia prominente cerca de Alexandria y aportó una dote modesta que ayudó a estabilizar las finanzas de la plantación. Para 1826, tenían 3 hijos: William, nacido en 1821, quien heredaría la plantación; Margaret, nacida en 1823, y una hija menor, Elizabeth, aún bebé. Catherine dirigía la casa con la misma atención al detalle que su esposo aplicaba a los campos. Supervisaba a los sirvientes de la casa, administraba la cocina, organizaba el calendario social y mantenía la reputación de la familia en la parroquia. La casa principal de Riefield era una estructura de 2 pisos construida en estilo neogriego, que se estaba poniendo de moda en el sur. Tenía columnas blancas en el pórtico frontal, galerías amplias en ambos niveles y ventanas altas diseñadas para atrapar cualquier brisa que moviera el aire húmedo. Por dentro, las habitaciones estaban amuebladas con modestia para los estándares de una plantación, buenos muebles, pero sin ostentación. Un piano en la sala que Catherine tocaba de vez en cuando. Una pequeña biblioteca de quizá 40 libros. La casa se había ampliado 2 veces, una por Robert Grantham y otra por James, y esas ampliaciones se notaban en el leve desajuste de las tablas del piso y en cómo las secciones más nuevas crujían distinto al caminar. Detrás de la casa principal, a unos 100 metros, había una fila de cabañas de troncos donde vivía la comunidad esclavizada. Eran 8 cabañas en total, cada una de aproximadamente 12 por 14 pies, con una sola habitación, suelo de tierra y una chimenea que humeaba mucho cuando el viento soplaba del oeste. Cada cabaña alojaba a una familia, a veces a 2, si el espacio estaba abarrotado. Los techos eran de tejas de ciprés cortadas a mano que goteaban durante lluvias fuertes. No había ventanas, solo contraventanas de madera que podían cerrarse contra el frío. Las puertas no tenían cerraduras, porque se suponía que las personas esclavizadas no debían tener privacidad. La comunidad esclavizada de Riefield contaba con unas 36 personas en 1826. La mayoría había nacido en la propiedad o había sido comprada de fincas vecinas cuando eran niños. Las edades iban desde bebés hasta una anciana llamada tía Bess, a quien se creía de más de 70 años, y que había estado en Riefield desde la fundación de la plantación. Era una comunidad muy unida, sostenida por el parentesco, el sufrimiento compartido y la certeza de que todos estaban sometidos al mismo poder arbitrario. En Riefield, las familias habían sido relativamente estables, al menos en comparación con otras plantaciones. Los niños crecían conociendo a sus padres. Los hermanos permanecían juntos. Los matrimonios, aunque no reconocidos legalmente, por lo general eran respetados por James Grantham, que entendía que las familias estables significaban trabajadores más productivos y menos intentos de fuga. Esa estabilidad, tan frágil como era, definía la vida en Riefield. La gente conocía las historias de los demás, sus parientes, sus duelos. Las cabañas podían ser pequeñas e incómodas, pero eran hogar. El ritmo de trabajo en Riefield seguía la temporada del algodón. La primavera significaba preparar los campos, reparar herramientas, sembrar. El verano era deshiervar sin fin, raleos, combatir insectos. El otoño era recoger desde el amanecer hasta que ya no se veía el cesto. El invierno era desmotar el algodón, empacarlo para el transporte, hacer reparaciones, cortar leña y prepararse para el siguiente ciclo. El capataz, un hombre llamado Silas Talbert, imponía el horario de trabajo con amenazas y violencia ocasional. Talbert estaba en sus 40 y tantos, un hombre flaco, con el rostro curtido por el sol y la maldad. Trabajaba en Riefield desde 1822, contratado por James Grantham después de que el capataz anterior muriera de fiebre amarilla. Talbert vivía en una casa pequeña entre la casa principal y las cabañas, situada para poder vigilar ambas. Llevaba un látigo y lo usaba cuando lo consideraba necesario, lo bastante a menudo como para que todos entendieran que la amenaza era real. Pero, pese a la presencia de Talbert,
Pese a la violencia inherente del sistema, la comunidad esclavizada en Riefield había logrado construir algo parecido a una vida. Tenían sus propias estructuras sociales, sus líderes, sus formas de sostenerse. Tía Bess actuaba como partera y curandera, tratando enfermedades con hierbas y conocimientos transmitidos por generaciones. Un hombre mayor llamado Elías, que trabajaba en los establos, era respetado por su sabiduría y por su capacidad de resolver disputas. Una mujer llamada Rose, que trabajaba en la casa principal, era conocida por su voz al cantar y dirigía himnos los domingos por la noche cuando el trabajo terminaba. Las raciones en Riefield eran típicas de la región: harina de maíz, cerdo salado, melaza y las verduras que la gente podía cultivar en pequeños huertos detrás de sus cabañas. Nunca alcanzaba del todo. El hambre era una presencia constante, sobre todo en invierno, cuando los huertos quedaban desnudos. La gente complementaba las raciones pescando en el arroyo que cruzaba la propiedad, poniendo trampas para conejos y zarigüeyas, recolectando nueces y bayas en el bosque. Los niños siempre estaban delgados. Los castigos en Riefield variaban según la falta percibida. Contestarte a Talbert podía significar una bofetada o unos cuantos latigazos. Huir, o intentarlo, implicaba una paliza severa y a veces ser vendido. Robar comida podía terminar en trabajo extra o castigo físico. Los castigos eran arbitrarios, impredecibles, diseñados para mantener a la gente desequilibrada y con miedo. Pero, a pesar de todo, las familias permanecían juntas. Ese era el acuerdo no dicho. Trabaja duro, no causes problemas, y tus hijos dormirán en la misma cabaña contigo. Tu esposo o esposa estará ahí cuando regreses del campo. Tus padres envejecerán en el mismo lugar donde naciste. No era libertad, pero era algo, un algo pequeño y frágil al que la gente se aferraba porque era lo único que tenía. Luego, en marzo de 1826, las finanzas de James Grantham comenzaron a colapsar, y esa estabilidad frágil se hizo añicos como vidrio. El problema empezó con el precio del algodón. En 1825, el algodón se vendía a 14 centavos la libra en el mercado de Nueva Orleans. Para comienzos de 1826, el precio había caído a 9 centavos, y seguía bajando. James Grantham había pedido dinero prestado para expandir sus operaciones en 1824, esperando que los precios se mantuvieran altos. Había comprado más tierra, más equipo y 4 personas esclavizadas adicionales en una liquidación cerca de Shreveport. Cuando el mercado del algodón se desplomó, quedó sobreextendido e incapaz de cumplir con sus pagos. Para empeorar las cosas, Grantham había invertido $2,000 en una hilandería de algodón cerca de Alexandria, un proyecto conjunto con otros plantadores que creyeron que podían ganar procesando el algodón localmente en vez de enviarlo en bruto a Nueva Orleans. La fábrica abrió en 1824 con gran fanfarria. Para 1826 estaba en bancarrota, mala administración, capital insuficiente y la competencia de fábricas más grandes la hundieron. Grantham perdió toda su inversión. Para finales de la primavera de 1826, James Grantham debía dinero al Banco de Nueva Orleans, a varios comerciantes locales y a un factor algodonero en Natchitoches, que le había adelantado crédito contra la cosecha esperada. La deuda total rondaba los $6,000. No era una suma enorme para estándares de plantación, pero sí lo bastante para poner a Riefield en serio peligro. Los acreedores de Grantham empezaban a presionar. Llegaban cartas cada semana exigiendo pago. Se hablaba de demandas, de embargos. Catherine Grantham rogó a su esposo que vendiera tierra. Mejor operar una plantación más pequeña sin deudas que arriesgarse a perderlo todo. Pero James era terco. Había heredado 400 acres de su padre y estaba decidido a legar al menos esa misma cantidad a su propio hijo. Vender tierra le parecía admitir derrota, como traicionar el legado de su padre. Así que decidió vender personas. El rumor se extendió por la parroquia en mayo. Grantham estaba liquidando algunos activos. Los vecinos supusieron que vendería equipo, quizá algo de ganado. Algunos anticiparon que podría vender a 1 o 2 esclavizados problemáticos. Nadie esperaba lo que realmente ocurrió. El 6 de junio de 1826, un comerciante de esclavos llamado Cyrus Webb llegó a Riefield. Webb era conocido en el norte de Luisiana y el este de Texas como traficante de personas esclavizadas. Viajaba con un carro,
cadenas pesadas y 2 asistentes que actuaban como matones. Webb estaba en sus 50 y tantos, un hombre corpulento, con el cabello entrecano y ojos fríos. Llevaba más de 20 años en el negocio y tenía fama de eficiencia y brutalidad. No regateaba demasiado. Evaluaba rápido, hacía una oferta y seguía adelante si el vendedor no aceptaba. Webb llegó temprano, antes de que comenzara el trabajo del día. Se reunió con James Grantham en la casa principal, mientras Talbert reunía a las personas esclavizadas en el patio. Todos sabían que algo terrible estaba por suceder. No llamabas a un comerciante de esclavos si no ibas a vender. La comunidad reunida permaneció bajo el calor de junio, mirando la casa, esperando. Los niños se aferraban a sus padres. Los esposos se pegaban a sus esposas. Tía Bess murmuraba oraciones. Elías, cerca del fondo, observaba todo con su mirada cuidadosa. Después de aproximadamente una hora, Grantham y Webb salieron de la casa. Webb caminó lentamente frente a la fila, examinando a la gente como se examina el ganado. Revisó dientes, palpó músculos, preguntó edades. Buscaba trabajadores en su mejor momento, personas de 20 y 30 años, sanas, fuertes. Ignoró a los muy ancianos y a los muy pequeños, a menos que fueran parte de una unidad familiar. Webb eligió rápido. Señaló a 7 personas. No fue al azar. Eran 3 familias completas. La primera familia era Dinina, su esposo Thomas y sus 2 hijas pequeñas, Clara y Bess. Dinina tenía 28 años, trabajadora de campo, conocida por su resistencia y su dignidad silenciosa. Thomas tenía 32, alto y fuerte, uno de los trabajadores más productivos de la plantación. Clara tenía 7, Bess tenía 5. Las niñas ayudaban a su madre en los huertos, aprendían a cocinar y coser, hacían el trabajo que hacían los niños. La segunda familia era Beck Jack, su esposa Mary y su hijo bebé, que aún no tenía nombre, porque solo tenía 3 meses y a veces se retrasaba el nombre hasta saber si el niño sobreviviría a la infancia. Big Jack tenía 26 años y hacía honor a su apodo. Medía más de 6 pies, de complexión poderosa, capaz de un trabajo que rompería a hombres más pequeños. Mary tenía 24, aún recuperándose del parto, agotada y aterrada. La tercera era Ruth y su hijo adolescente, Peter. Ruth tenía 35, una mujer que ya había sobrevivido más que la mayoría. Había sido separada de su primer esposo años antes, vendida a Riefield desde una plantación cerca de Natchez. Peter tenía 14, a punto de convertirse en un valioso jornalero de campo. Era pequeño para su edad, pero nervudo y rápido. Cuando Webb señaló a esas 7 personas, el resto de la comunidad entendió al instante que estaban destruyendo familias enteras. Esto no era vender a un individuo problemático o a un trabajador de sobra. Era otra cosa. Era arbitrario, calculado únicamente por el valor de mercado. Dinina empezó a llorar. No hizo mucho ruido. Llorar fuerte era peligroso, pero las lágrimas le corrían por la cara. Thomas la rodeó con el brazo y acercó a las niñas. Mary apretó a su bebé y miró a Beck Jack con puro terror. Peter agarró la mano de su madre. Ruth se quedó inmóvil, el rostro en blanco, refugiándose en un lugar interno donde el horror no pudiera alcanzarla. El resto de la comunidad quedó congelado. Querían hacer algo, decir algo, pero no había nada que hacer. Hablar solo empeoraría las cosas, podría hacer que vendieran a más gente, podría hacer que mataran a alguien. Así que permanecieron en silencio y miraron cómo Webb se acercaba a las familias elegidas. Webb le hizo a James Grantham su oferta. Pagaría $47 por Dinina y Thomas, 22 por cada niña, 60 por Beck Jack, 35 por Mary, 12 por el bebé, 40 por Ruth, 35 por Peter. El total sumaba $335. Era insultantemente bajo. A precio de mercado, esas 7 personas valían al menos $500, probablemente más. Pero Webb sabía que Grantham estaba desesperado, y los vendedores desesperados no negociaban. Grantham aceptó. El dinero cambió de manos. Los asistentes de Webb sacaron las cadenas. Los niños gritaron cuando vieron las cadenas. Clara se zafó de su madre y echó a correr, pero uno de los asistentes la atrapó antes de que avanzara 10 pies. La cargó de regreso, pataleando y llorando, y la sostuvo mientras Webb encadenaba a Dinina y Thomas juntos por las muñecas. A las niñas no las encadenaron, pero las mantuvieron cerca. A Beck Jack lo encadenaron de tobillos y muñecas. Webb no iba a arriesgarse con un hombre de ese tamaño. A Mary la dejaron sin cadenas porque llevaba al bebé,
pero la colocaron entre los dos asistentes. Peter fue encadenado a su madre. Todo el proceso duró menos de 30 minutos. Para las 9 de la mañana, las 7 personas estaban subidas al carro de Webb. Sus pertenencias, las pocas que tenían, quedaron atrás. No hubo tiempo para despedirse. No hubo oportunidad de últimas palabras. Webb quería moverse rápido. Cuanto más te quedabas, más posibilidades de problemas. Cuando el carro empezó a alejarse, la comunidad esclavizada que quedaba en Riefield se quedó en el patio mirando. Algunos lloraban abiertamente ahora. Otros estaban en un silencio aturdido. Los niños no entendían lo que ocurría. Solo que Clara y Bess se iban y tal vez nunca las volverían a ver. El carro avanzó por el largo camino de tierra que salía de la plantación, pasó los campos de algodón, pasó los robles, hasta que desapareció en una curva y se perdió. Y con él se fueron Dinina, Thomas, Clara, Bess, Beck Jack, Mary, su bebé, Ruth y Peter. Iban rumbo al sur, hacia Opelousas, la primera parada de un viaje que los dispersaría por Luisiana. En las cabañas esa noche, la comunidad estaba rota. Quienes habían perdido a familiares se sentaban en silencio o lloraban en voz baja. La cabaña que Dinina y Thomas habían compartido con sus hijas estaba vacía. La que había ocupado Beck Jack con Mary y el bebé estaba vacía. El espacio de Ruth y Peter en una cabaña compartida estaba desocupado. Esos huecos se sentían como heridas, como si le hubieran arrancado partes al cuerpo de la comunidad. Elías se sentó junto al fuego y pensó en lo ocurrido. Tenía 48 años, había nacido en Riefield y ya había visto ventas antes, pero nunca familias enteras de una vez, nunca selecciones arbitrarias impulsadas solo por la presión financiera. Y entendió, con esa claridad fría que trae la experiencia, que esto podía repetirse. Los problemas de Grantham no se habían resuelto vendiendo a 7 personas por $335. Si acaso, aceptar un precio tan bajo sugería que los problemas eran peores de lo que cualquiera sabía. Podían vender a otras familias, a cualquier familia. Sus propios hijos ya eran adultos y trabajaban en el campo. Podían ser los siguientes. Esa noche, Elías tomó una decisión. Alguien tenía que saber qué pasó con Dinina, con Thomas, con todos ellos. Alguien tenía que recordar, porque si nadie recordaba, si nadie llevaba la cuenta, era como si nunca hubieran existido. Pero Elías no sabía escribir, nunca le habían enseñado. La alfabetización era ilegal para las personas esclavizadas en Luisiana, castigada con latigazos o algo peor. Sin embargo, Elías conocía a alguien que sí podía escribir. Había un niño, de 11 años, que trabajaba en la casa principal. Se llamaba Benjamin. Era pequeño para su edad, callado, observador, y Elías había notado durante el último año que Benjamin podía leer. Lo había visto mirando periódicos cuando creía que nadie lo veía. Lo había visto seguir las palabras con el dedo, los labios moviéndose en silencio. Al día siguiente, Elías se acercó a Benjamin cuando no había nadie cerca. Fue directo. «Tú sabes leer, ¿verdad?» Benjamin se quedó inmóvil. Ser descubierto con alfabetización podía significar ser vendido o golpeado. «No sé de qué», dijo Elías en voz baja. «No voy a decirle a nadie, pero necesito tu ayuda. ¿Puedes escribir?» Benjamin dudó, y luego asintió. «Necesito que escribas algo por mí», dijo Elías. «Sobre la gente que vendieron. ¿A dónde fueron? ¿Qué les pasó?» Benjamin pareció confundido. «¿Cómo vamos a saber qué les pasó?» «Lo sabremos», dijo Elías. «Yo lo averiguaré. Tú solo tienes que escribirlo». Y así fue como comenzó el diario. Benjamin no tenía un cuaderno, así que improvisó. Encontró un libro mayor parcialmente usado en el estudio de James Grantham, uno que habían abandonado tras unas pocas páginas porque Grantham cometió un error contable, y empezó de cero en ese mismo libro. Benjamin lo robó. No fue difícil. Trabajaba en la casa, limpiaba el estudio y tenía acceso a cosas que otros no tenían. Escondió el libro mayor bajo su colchón en el cuartito detrás de la cocina donde dormía con otros 2 sirvientes de la casa. Las primeras entradas se escribieron el 8 de junio de 1826, solo 2 días después de la venta. Benjamin escribió con letra pequeña y cuidadosa, consciente de no desperdiciar espacio. Elías dictó lo que sabía. 8 de junio de 1826. Dinina, Thomas, 2 hijas, Clara, 7 años, y Bess, 5, vendidos a un comerciante llamado Cyrus Webb. Los llevó al sur, rumbo a Opelousas. Webb dijo algo sobre trabajo de arroz, pero no fue claro. $47 cada uno por Dinina y Thomas. 22 por las niñas. Beck Jack, esposa Mary, hijo bebé,
sin nombre, mismo comprador, misma dirección. Webb mencionó que un comprador cerca de Lafayette podría estar interesado. $60 por Jack, 35 por Mary, 12 por el niño. Ruth, 35 años, y su hijo Peter, 14, comprados aparte de los demás. Peter enviado a un horno de ladrillos en Baton Rouge, según lo que el señor Grantham le dijo a la señora Grantham en la cena. Ruth enviada al norte, destino no claro. La letra temblaba. Benjamin estaba aterrorizado de que lo descubrieran, pero lo escribió, y Elías sintió algo parecido al alivio. No era mucho, pero era algo. La información existía, quedaba registrada, pero las entradas estaban incompletas. No decían dónde habían terminado de verdad las familias, solo hacia donde los habían llevado al principio. Para que el diario sirviera, Elías necesitaba más datos. Tenía que saber qué pasaba después de que el carro de Webb desaparecía por el camino. Así que Elías empezó a hacer preguntas. Comenzó con cuidado, de manera indirecta. Cuando personas esclavizadas de otras plantaciones llegaban a Riefield, algo que ocurría a veces cuando vecinos prestaban trabajadores o cuando los alquilaban temporalmente, Elías preguntaba si habían oído algo sobre un comerciante llamado Saraswap. ¿Lo habían visto recientemente? ¿Alguien sabía dónde vendía gente? La mayoría no sabía nada, pero un hombre que venía de una plantación cerca de St. Landry dijo que Webb tenía fama de vender a plantaciones arroceras a lo largo de la costa del Golfo. Otra mujer, de una propiedad más cerca de Lafayette, dijo que Webb trabajaba con un comprador llamado Deson, que operaba varios ingenios azucareros. Elías juntaba esos retazos como un cuervo juntando cosas brillantes. Cada pieza por sí sola no significaba nada, pero juntas empezaban a formar un mapa. También estaba Talbert, el capataz. Talbert recibía periódicos de vez en cuando, por lo general con semanas de retraso, y los dejaba en la casa principal cuando terminaba. Benjamin, que trabajaba en la casa, tenía acceso a esos periódicos. A veces, en las últimas páginas, había anuncios, avisos de ventas, subastas, liquidaciones. Benjamin empezó a leerlos con atención, buscando nombres. A finales de julio de 1826, Benjamin encontró algo, un anuncio de una plantación llamada Bellevue, ubicada cerca de Houma, a unas 80 millas al sur de Riefield. El anuncio ofrecía tierras arroceras y mencionaba un grupo de jornaleros de campo recientemente adquiridos. No daba nombres, pero el momento encajaba. Webb había ido al sur, hacia Opelousas y Lafayette. Houma quedaba en esa dirección general. Elías no podía estar seguro, pero era posible. Le dijo a Benjamin que lo anotara como posibilidad. 28 de julio de 1826. Posible ubicación de Dinina y su familia. Plantación Bellevue cerca de Houma. Anuncio menciona adquisición reciente de jornaleros. Sin confirmación. Era desesperante. Elías quería certeza, no posibilidades. Pero la certeza era imposible. Las personas esclavizadas no podían viajar libremente, investigar, enviar cartas. La información llegaba a pedazos, rumores, conversaciones escuchadas al pasar. Había que armarlo como un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Entonces, en agosto, ocurrió algo extraordinario, algo que lo cambió todo. Llegó una carta a Riefield. Era inusual por varias razones. Primero, no iba dirigida a James Grantham, sino a los sirvientes de la casa en Ridgefield Plantation. Segundo, la habían dejado cerca de las cabañas, no la entregaron en la casa principal. Tercero, nadie sabía quién la había llevado. Simplemente apareció una mañana, metida en el marco de la puerta de una cabaña. Una mujer llamada Rose la encontró. Ella no sabía leer, así que se la llevó a Benjamin. Benjamin la abrió con cuidado, con las manos temblando. Dentro había una sola hoja con unas líneas escritas con una letra insegura y apenas legible. Estamos cerca de la costa. El trabajo es de arroz, y es un trabajo que mata. Thomas está enfermo con fiebre. Han separado a las niñas. Clara y Bess están ahora en la casa principal haciendo trabajo de cocina. No creo que volvamos a ver Riefield. Dile a Elías que yo recuerdo. Dile a todos que yo recuerdo. Dinina. Benjamin leyó la carta en voz alta para Rose, luego para Elías, y luego para un pequeño grupo que se reunió esa noche en una de las cabañas. La reacción fue una mezcla de duelo y asombro. Dinina estaba viva. Había encontrado la forma de enviar noticia, y confirmaba lo que Elías sospechaba. Estaba en una plantación arrocera cerca de la costa, lo que encajaba con Bellevue. Las niñas habían sido separadas y puestas a trabajar en la casa. Thomas estaba enfermo. Pero lo más importante era esto:
Dinina había encontrado un modo de comunicarse. De alguna manera, pese a la distancia, pese a las leyes, pese a todo lo diseñado para mantener a la gente aislada y sin voz, había conseguido hacer llegar una carta de vuelta a Riefield. Elías entendió de inmediato lo que significaba. Si Dinina podía mandar una carta, otros también podrían. La información podía circular. La red podía extenderse más allá de Riefield. Pero ¿cómo lo había hecho? La carta no lo decía, y Elías no sabía cómo averiguarlo. La respuesta llegó 2 semanas después, cuando un hombre negro libre llamado Daniel Hart apareció en Riefield para hacer trabajos de carpintería. Hart había sido contratado por James Grantham para reparar algunas cabañas antes del invierno. Tenía unos 30 y tantos, era callado y hábil en su oficio. Había nacido libre. Su madre había sido manumitida por su amo antes de que Daniel naciera, y él recorría la parroquia de Natchitoches haciendo trabajos por encargo. Elías observó a Hart trabajar durante 2 días antes de acercarse. Esperó hasta que Hart estuviera solo, arreglando una cabaña al final de la fila, lejos de donde Talbert pudiera verlo. ¿Trajiste una carta aquí?, preguntó Elías en voz baja. Hart levantó la vista, con el rostro cuidadosamente neutro. No sé de qué estás hablando. ¿De una mujer llamada Dinina?, dijo Elías. De por allá, cerca de Houma. Hart dejó el martillo a un lado. Observó a Elías durante un largo momento, midiendo si podía confiar en él. Al final, dijo, tal vez. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó Elías. Hart vaciló. Luego dijo, hay una red. Gente que lleva mensajes, sobre todo personas negras libres. Algunos blancos en los que se puede confiar. No muchos. Nos movemos por trabajo, carpintería, herrería, venta de mercancías. Oímos cosas. Transportamos cosas. A veces cartas. Información. Elías sintió que algo se abría en su pecho. Esperanza, quizá, o algo parecido. ¿Podrías llevar información por mí?, dijo Elías. Sobre la gente que vendieron de aquí. Hart lo pensó. ¿Qué tipo de información? ¿Dónde están? ¿Qué les está pasando? Si siguen vivos. ¿Por qué?, preguntó Hart. Porque alguien tiene que recordar, dijo Elías. Porque quieren que olvidemos. Pero si alguien recuerda, si alguien lleva la cuenta, entonces existieron. Importaron. Hart lo miró durante un buen rato. Después asintió. Preguntaré. No puedo prometer nada, pero preguntaré. Y lo hizo. Durante los 6 meses siguientes, Daniel Hart se convirtió en una pieza clave de lo que, con el tiempo, crecería hasta ser una red extensa de información. Hart viajaba con frecuencia por trabajo entre Natchitoches, Alexandria y Opelousas. Conocía a otras personas negras libres que recorrían rutas distintas hacia Nueva Orleans, cruzando a Texas, al norte rumbo a Arkansas. Se comunicaban con cuidado, intercambiando información junto con bienes y servicios. A través de esa red, pequeños fragmentos de información empezaron a llegar, poco a poco, a Riefield. Un carpintero en Houma confirmó que Dinina, Thomas y sus hijas estaban en la plantación Bellevue. Un herrero en Lafayette dijo haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Beck Jack trabajando en un ingenio azucarero llamado Petit Bois. Un buhonero que viajaba entre Nueva Orleans y Baton Rouge trajo la noticia de que un muchacho llamado Peter había muerto en una ladrillera, fiebre, dijeron, aunque también pudo haber sido agotamiento o una lesión. La ladrillera era conocida por exprimir a la gente hasta matarla. Cada dato Elías se lo transmitía a Benjamin, y Benjamin lo anotaba. Asterisco 15 de septiembre de 1826. Confirmado. Dinina, Thomas y sus hijas en la plantación Bellevue, cerca de Houma. Trabajo de arroz. Thomas enfermo con fiebre recurrente. Las niñas trabajando en la casa principal. Asterisco 3 de octubre de 1826. Posible. Ubicación de Beck Jack y su familia. Ingenio azucarero Petit Bois, cerca de Lafayette. No se puede confirmar. Asterisco 20 de octubre de 1826. Peter, hijo de Ruth, fallecido. Ladrillera de Baton Rouge. Verano de 1826. Causa atribuida a fiebre, pero no es seguro. Asterisco 1 de noviembre de 1826. La ubicación de Ruth sigue desconocida. Investigación en curso. El diario iba creciendo. La letra seguía siendo pequeña y precisa. Benjamin cuidaba cada espacio, sabiendo que el libro era limitado. Escribía por las noches, a la luz de una vela, en el cuarto pequeño donde dormía. Si alguien le preguntaba qué hacía, decía que estaba practicando la escritura, una confesión peligrosa por sí sola, pero menos peligrosa que admitir que llevaba un registro de personas esclavizadas vendidas desde la plantación. Para finales de 1826, el diario ya ocupaba 5 páginas.
Tenía entradas sobre las 7 personas vendidas en junio y también información de seguimiento conforme iba apareciendo. Elías lo revisaba con frecuencia, leyendo por encima del hombro de Benjamin y asegurándose de que todo quedara anotado con exactitud. Pero entonces diciembre trajo un horror nuevo. Thomas murió. La noticia llegó por Daniel Hart, que la había oído de un carpintero que trabajaba en Houma. Thomas había sucumbido a la fiebre que lo venía debilitando desde el verano. Los arrozales eran brutales. Horas de pie en el agua, el sol golpeando sin descanso, los mosquitos en enjambre. Las fiebres eran comunes. Muchos no sobrevivían al primer año. Benjamin lo escribió. Asterisco 18 de diciembre de 1826. Thomas fallecido. Plantación Bellevue. Fiebre. Dinina y sus hijas permanecen. Cuando Elias leyó esa línea, sintió que algo se le quebraba por dentro. Conocía a Thomas. Habían trabajado juntos durante años. Thomas había sido fuerte, capaz, buen padre, y ahora estaba muerto. Se fue porque James Grantham necesitaba $335. Elías fue a las cabañas esa noche y se lo contó a los demás. La comunidad guardó luto en silencio. No hubo funeral, no hubo marca, no hubo manera de honrar públicamente la vida de Thomas, pero en las cabañas la gente decía su nombre, lo recordaban, y el diario de Benjamin aseguraba que alguien, en algún lugar, siempre sabría lo que le había pasado. Ese invierno, Elías tomó una decisión. Este trabajo, seguir, recordar, registrar, era demasiado importante como para detenerse. Si a él lo vendían, si vendían a Benjamin, alguien más tenía que estar listo para continuarlo. El diario tenía que sobrevivir, aunque ellos no. Así que Elías empezó a formar a otros. Identificó a personas de la comunidad en las que se podía confiar, que entendían la importancia de la memoria, que no traicionarían el secreto si las interrogaban o torturaban. Les enseñó cómo reunir información, cómo hacer preguntas sin llamar la atención, cómo reconocer nombres y lugares. Les hizo memorizar los nombres del diario para que, incluso si el libro físico era destruido, la información sobreviviera en la memoria humana. Y Benjamin, por su parte, comenzó a enseñar a otro niño a leer y escribir, una niña llamada Iris, de 6 años, que trabajaba en la casa principal junto a su madre. Benjamin le enseñó despacio, con cuidado, a lo largo de meses. Le mostró letras, le enseñó a deletrear en voz baja, la hizo practicar en trozos de papel que luego quemaban para eliminar pruebas. Iris aprendía rápido. En menos de un año, podía leer textos sencillos y escribir con una letra clara, aunque algo temblorosa. Benjamin le habló del diario, le explicó su propósito, le hizo entender por qué importaba. Iris escuchó con la seriedad de una niña que había crecido sabiendo que el mundo era peligroso y arbitrario. Para cuando terminó 1827, la base estaba puesta. El diario existía, la red existía, la información circulaba, y varias personas estaban entrenadas para continuar el trabajo si los guardianes originales eran vendidos o asesinados. Lo que ninguno de ellos sabía era cuánto tiempo duraría aquello, hasta dónde llegaría, o cuántos nombres acabarían llenando las páginas del diario. Pero sí sabían que importaba, sabían que alguien tenía que dar testimonio. Y así siguieron, en secreto, con miedo, documentando aquello que todos los demás querían borrar. Para 1828, el diario se había convertido en algo más que un registro de las familias vendidas en 1826. Se había ampliado para incluir a cualquier persona vendida desde Riefield y, poco a poco, empezó a incorporar también información sobre personas vendidas de plantaciones vecinas. La red que Daniel Hart había ayudado a levantar crecía, extendiéndose por el norte y el centro de Luisiana como una telaraña invisible. Los problemas financieros de James Grantham no habían mejorado. El mercado del algodón siguió deprimido durante 1827 y entrado 1828. Grantham logró evitar la bancarrota, pero solo vendiendo a más gente. En agosto de 1827, vendió a 3 personas, un joven llamado Marcus, una mujer llamada Hannah y un hombre mayor llamado Joseph. En marzo de 1828, vendió a 2 más, una mujer llamada Sarah y su hija adolescente, June. Cada venta quedó registrada en el diario. Benjamin anotó todo lo que Elías le decía, todo lo que aprendían a través de la red. Asterisco 11 de agosto de 1827. Marcus, 24 años, vendido al comerciante Wallace. Destino, Mobile, Alabama. Precio, $53. Asterisco 11 de agosto de 1827. Hannah, 31 años, vendida al comerciante Wallace. Mismo destino. Precio,
$48. Hannah tiene dos hijos que permanecen en Riefield, George, de 9 años, y la pequeña Bess, de 6. Asterisco 11 de agosto de 1827. Joseph, 58 años, vendido al comerciante Wallace. Destino no claro. Precio, $20. Valor bajo por la edad. Asterisco 7 de marzo de 1828. Sarah, 42 años, y su hija June, 15, vendidas juntas a un comprador de Vicksburg. Nombre del comprador, Cornelius Pack. Precio total, $85. La separación de Hannah de sus hijos fue especialmente devastadora. George y la pequeña Bess se quedaron en Riefield sin padres, sin familia inmediata. Los acogieron en las cabañas de otras familias, pero eran huérfanos en todo lo que de verdad importaba. George se volvió callado, retraído. La pequeña Bess lloró cada noche durante meses. Elías se aseguró de que su historia quedara registrada. Benjamin lo escribió con especial cuidado. Los hijos de Hannah, George y Bess, permanecen en Riefield sin madre ni padre. Madre vendida en agosto de 1827. Padre fallecido en 1824. Niños viviendo actualmente con Rose. La red siguió expandiéndose. Daniel Hart continuó siendo el enlace principal, pero se sumaron otros. Una mujer negra libre llamada Celeste, que vendía verduras y aves por toda la parroquia, se convirtió en portadora de información. Un vendedor ambulante blanco llamado Murphy, simpatizante de la causa abolicionista, aunque jamás lo decía en voz alta, pasaba de vez en cuando noticias que oía en sus viajes. Un herrero negro esclavizado llamado Samuel, alquilado a distintas plantaciones y moviéndose por la región, se volvió observador y oyente. A través de estas conexiones, la información regresaba a Riefield. Para finales de 1828, el diario tenía actualizaciones sobre la mayoría de las personas vendidas. Asterisco noviembre de 1828. Dinina y sus hijas siguen en Bellevue. Las hijas ahora tienen 9 y 7 años. Trabajan en la casa. Dinina en el campo, sin noticias de nuevo matrimonio ni de más hijos. Asterisco noviembre de 1828. Un viajero vio a Beck Jack en el ingenio Petit Bois cerca de Lafayette. Sigue vivo. Se cree que su esposa Mary fue vendida otra vez. Destino desconocido. El bebé, destino desconocido. Se presume fallecido. Asterisco noviembre de 1828. Ruth localizada en Natchez, trabajando como sirvienta doméstica para una familia llamada Prescott. Al parecer, con mala salud. Asterisco noviembre de 1828. Marcus confirmado en Mobo. Trabaja en los muelles. Sin más información. Asterisco noviembre de 1828. Hannah, sin confirmación de ubicación más allá de la venta inicial en el área de Mobo. Asterisco noviembre de 1828. Joseph fallecido. Fecha y lugar desconocidos. Algunas entradas eran confirmaciones. Otras eran rumores. Algunas eran vacíos. Personas que desaparecían dentro del sistema con tal completitud que no se encontraba nada. Pero Benjamin lo registraba todo, y Elías seguía buscando información sin descanso. El trabajo era peligroso. En 1829, Luisiana aprobó leyes más estrictas sobre alfabetización y personas esclavizadas. Aumentaron las penas por enseñar a alguien esclavizado a leer o escribir. Se reforzaron las patrullas. El ambiente se volvió más paranoico, más restrictivo. Pero el diario continuó. En abril de 1829, Ruth murió. La noticia llegó por Samuel, el herrero, que había estado trabajando en Natchez y lo oyó de otra persona esclavizada. Ruth llevaba meses enferma, una especie de enfermedad consumidora, decían, y finalmente sucumbió. La enterraron en una tumba sin nombre en algún lugar de la propiedad Prescott. Nadie sabía exactamente dónde, sin marca, sin ceremonia, nada que indicara que una mujer llamada Ruth había vivido, trabajado, sufrido y muerto allí, pero el diario lo sabía. Benjamin lo anotó. Asterisco abril de 1829. Ruth fallecida en Natchez. Naturaleza de la enfermedad desconocida. Edad aproximada, 38. Su hijo Peter falleció antes, en 1826. No se conocen otros hijos. Elías tenía ahora 51 años. Había vivido en Riefield toda su vida. Había enterrado a su esposa 6 años antes, muerta por fiebre en un verano especialmente duro. Sus 2 hijos adultos seguían trabajando en Riefield, un hijo llamado Jacob, en el campo, y una hija llamada Patience, en la casa principal. Tenía nietos, 3,
en ese momento, desde un bebé hasta una niña de 6 años, y vivía con el miedo constante de que cualquiera de ellos pudiera ser vendido en cualquier momento. Ese miedo se hizo realidad en 1830. En junio de ese año, James Grantham vendió a 12 personas. Fue la venta más grande desde la fundación de la plantación. La razón era simple. Grantham estaba casi en quiebra. El mercado del algodón se había recuperado un poco, pero no lo suficiente para compensar las deudas acumuladas. Los acreedores amenazaban con acciones legales. No tenía alternativa. Cyrus Webb regresó, junto con otro comerciante llamado Foster. Pasaron 2 días en Riefield examinando personas, eligiendo. Cuando terminaron, 12, casi un tercio de la población esclavizada restante, fueron encadenadas y subidas a carros. Entre esas 12 estaba Jacob, el hijo de Elías. Elías intentó intervenir. Fue directamente a James Grantham, algo peligroso para una persona esclavizada. Le pidió que lo reconsiderara, que vendiera a alguien más, que mantuviera a las familias juntas. Grantham se negó. Jacob estaba en su mejor momento, 26 años, fuerte, sano. Traería buen dinero. Eso era lo único que importaba. Jacob fue vendido a un comprador en Texas. El comerciante Foster se especializaba en el mercado texano, donde las plantaciones algodoneras crecían rápido y la mano de obra se pagaba bien. Jacob fue encadenado a otros 3 hombres y llevado hacia el oeste. El viaje duraría semanas, quizá más. Las condiciones serían brutales. Elías vio partir a su hijo. Jacob miró hacia atrás una sola vez cuando el carro se alejaba, el rostro convertido en una máscara de duelo y rabia. Luego desapareció por el mismo camino por donde antes se habían ido Dinina y Thomas y tantos otros. Esa noche, Elías se sentó con Benjamin y dictó la entrada. Su voz era plana, sin emoción. Si se permitía sentir todo el peso de lo ocurrido, se rompería. Así que se refugió en los hechos, en la documentación, en el trabajo de recordar. Asterisco 14 de junio de 1830. Jacob, 26 años. Vendido al comerciante Foster. Destino, Texas. Ubicación específica desconocida. Precio, $72. Jacob es hijo de Elías. Deja atrás a su esposa Marie y 3 hijos, de 6, 4 y un bebé. Benjamin lo escribió. A él también le temblaba la mano. Tenía 16 años, seguía en la casa principal, seguía guardando el diario en secreto. Entendía que él podía ser el siguiente. Cualquiera podía ser el siguiente. Las otras 11 personas vendidas ese día también quedaron registradas. Nombres, edades, precios, destinos. Benjamin llenó 2 páginas completas con esas entradas. Fue el día más oscuro en la historia de Riefield, y el diario dio testimonio. Después de la venta, la comunidad que quedó estaba devastada. Marie, la esposa de Jacob, dejó de hablar. Se encerró en el silencio, cuidando a sus hijos de forma mecánica, como si caminara dentro de un sueño. Las cabañas se sentían vacías, aunque siguiera habiendo gente. La estructura social que sostenía a la comunidad se estaba fracturando, pero Elías no se detuvo. Si acaso, se volvió más decidido. El dolor de perder a Jacob era insoportable, pero la idea de que Jacob fuera olvidado era peor. El diario se convirtió en la forma de Elías de luchar, contra el borrador, contra el sistema que trataba a la gente como mercancía, y la red siguió creciendo. Para 1832, la red se extendía desde Texas hasta Mississippi, desde Arkansas hasta la costa del Golfo. Personas negras libres, blancos simpatizantes, personas esclavizadas que viajaban por distintos motivos. Todos formaban parte de un sistema informal de información que seguía el movimiento de la gente dentro del comercio interno de esclavos. La información nunca era perfecta. A veces los rumores resultaban falsos. A veces no se podía localizar a alguien. A veces la noticia llegaba demasiado tarde. Alguien había muerto, y el aviso tardaba meses en volver a Riefield. Pero la red persistía, y el diario crecía. Asterisco marzo de 1832. Jacob confirmado por última vez en Austin, Texas, trabajando en una plantación algodonera de alguien llamado Patterson. Vivo a finales de 1831. Asterisco marzo de 1832. Beck Jack fallecido. Ingenio Petit Bois, Luisiana. Fecha desconocida. En algún momento de 1831. Causa desconocida. Esposa Mary y el bebé nunca fueron localizados después de la venta inicial. Asterisco marzo de 1832. Clara, hija de Dinina, ahora de 13 años, vendida por separado de su madre y su hermana. Enviada a Nueva Orleans. Vendida a una casa allí. Se cree que el apellido de la familia es Dero. Dinina y la hija menor, Bess,
permanecen en Bellevue. Cada entrada era una tragedia pequeña. Cada nombre representaba una vida quebrada, una familia destruida, una persona reducida a propiedad y dispersada por el sur como semillas al viento. Pero el diario les daba permanencia. Decía: asterisco, exististe, estuviste aquí, te quisieron, te perdieron. Alguien recuerda. Asterisco. En 1834, Elías fue vendido. Tenía 56 años, considerado mayor para una persona esclavizada, pero aún capaz de trabajar. James Grantham lo vendió a una plantación cerca de St. Francisville por $38. Era poco dinero, pero Grantham necesitaba cada dólar. La comunidad de Riefield se reunió para despedirse. Elías había estado allí toda su vida. Había visto generaciones nacer y morir. Había mantenido viva la memoria, y ahora se iba. Antes de partir, Elías habló con Benjamin por última vez. Se vieron en una cabaña, lejos de la mirada de Talbert. Tienes que seguir, dijo Elías. Incluso sin mí, el diario tiene que sobrevivir. Lo haré, dijo Benjamin. Te lo prometo. ¿Y si te venden?, preguntó Elías. Benjamin lo miró. He estado enseñándole a Iris. Ahora tiene 14. Lee y escribe mejor que yo. Sabe lo del diario. Sabe por qué importa. Elías asintió. Bien, asegúrate de que esté lista. Y asegúrate de que haya alguien más listo también. Siempre tiene que haber alguien. Lo habrá, prometió Benjamin. A la mañana siguiente, se llevaron a Elías. Miró hacia atrás a Riefield mientras el carro lo llevaba al norte, memorizando el lugar donde había pasado toda su vida. Pensó en su hijo Jacob, en algún sitio de Texas. Pensó en su hija Patience, que quedaría en Riefield con sus hijos. Pensó en todas las personas vendidas, cuyos nombres estaban escritos en el diario. Y pensó: asterisco, alguien recordará, alguien sabrá lo que pasó. Asterisco. En St. Francisville, pusieron a Elías a trabajar en los campos de una plantación llamada Ashland. El trabajo era duro, pero no más de lo que había hecho en Riefield. Mantuvo la cabeza baja, trabajó sin quejarse y escuchó. Escuchó por noticias, por información, por cualquier cosa que pudiera regresar a través de la red hasta el diario. Y en Riefield, Benjamin continuó. Añadió una nueva entrada. Asterisco 22 de marzo de 1834. Elías, 56 años, vendido a la plantación Ashland, St. Francisville. Precio: $38. Elías llegó con buena salud. Es padre de Jacob, vendido en 1830, y de Patience, que permanece en Riefield. Es abuelo de 5. Él comenzó este diario. La letra era la misma, pequeña, exacta, cuidadosa, pero había algo distinto en esa entrada. Benjamin había añadido un detalle que normalmente no ponía. Asterisco, él comenzó este diario. Asterisco. Era un reconocimiento, un homenaje. Elías había iniciado este trabajo por duelo y determinación, y ahora el trabajo seguiría sin él. El diario había sobrevivido su primera transición, pero no sería la última. Benjamin tenía 20 años en 1834. Llevaba 8 años con el diario, desde que tenía 12. En ese tiempo, había documentado la venta de 43 personas de Riefield, seguido sus trayectorias por 7 estados y registrado 16 muertes. El libro de cuero ya estaba más de la mitad lleno, con páginas cubiertas por su letra pequeña y meticulosa. Trabajar en la casa principal le daba a Benjamin acceso que otras personas esclavizadas no tenían. Limpiaba el estudio de James Grantham, lo que le permitía leer correspondencia, libros de negocios, contratos con comerciantes de esclavos. Llevaba mensajes entre Grantham y vecinos, lo que significaba oír conversaciones, recoger datos, aprender nombres de compradores y traficantes. Y era de confianza, algo peligroso, porque la confianza traía visibilidad y la visibilidad traía riesgo, pero era necesario para el trabajo. Iris, con 14 años en 1834, aprendía rápido. Llevaba 2 años trabajando junto a Benjamin en la casa y había absorbido todo lo que él le enseñó. Ya leía casi tan bien como Benjamin, y su letra, aunque menos practicada, era clara y legible. Benjamin le había mostrado el diario, le había explicado su historia, le había hecho comprender su importancia. ¿Por qué hacemos esto?, preguntó Iris una noche. Estaban solos en el cuarto pequeño detrás de la cocina, con el diario abierto entre los dos. Porque quieren que olvidemos, dijo Benjamin. Cada persona que venden, quieren que sea como si nunca hubiera existido. Pero si lo escribimos, si guardamos el registro, no pueden obligarnos a olvidar. La gente queda recordada. Importaron. Iris miró las páginas llenas de nombres, fechas, lugares. ¿Y si nos descubren? Nos venderán,
dijo Benjamin. Quizá peor, pero el diario seguirá existiendo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Iris. Porque tiene que ser así, dijo Benjamin. Simplemente, ya es más grande que nosotros. En 1835, James Grantham murió. Tenía 53 años, desgastado por el estrés financiero y, según algunos, por beber en exceso. Sufrió una especie de ataque mientras trabajaba en su estudio y murió antes de que pudieran ayudarlo. Su esposa, Catherine, mandó llamar a un médico, pero no había nada que hacer. La muerte sumió a Riefield en incertidumbre. William Grantham, el hijo mayor, tenía solo 14. Catherine administraría la plantación hasta que él alcanzara la mayoría de edad. Mientras tanto, todo estaba en el aire. ¿Seguiría operando Riefield? ¿La vendería? ¿Vendería gente para estabilizar las cuentas? La comunidad esclavizada esperaba con terror. Los cambios de manos eran peligrosos. Nuevos dueños significaban nuevas reglas, nuevas crueldades, nuevos riesgos de ser vendidos. Pero Catherine resultó ser más hábil con las finanzas que su difunto esposo. Contrató a un capataz competente para reemplazar a Talbert, que se había ido a otra plantación, renegoció algunas deudas de James y vendió equipo y tierras en vez de vender personas. Durante los años siguientes, nadie fue vendido de Riefield. Era una tregua frágil y temporal, pero bienvenida. Benjamin aprovechó esa estabilidad relativa para fortalecer la red. Daniel Hart seguía viajando por la región, seguía llevando información. Celeste, la vendedora de verduras, continuó su labor y se sumaron nuevas personas, un predicador negro libre llamado el Reverendo Cross, que viajaba entre pueblos dando servicios. Un médico abolicionista blanco llamado Calegua, que trataba a personas esclavizadas y pasaba información en silencio. Una mujer llamada Esther, costurera, que se movía entre plantaciones por trabajo. Con esas conexiones, el diario siguió creciendo. Benjamin registró actualizaciones de gente vendida años atrás, anotó si habían sobrevivido o muerto, siguió sus movimientos en el remolino interminable del comercio interno de esclavos. Julio de 1836. Jacob, hijo de Elías, confirmado con vida en Texas, cerca de Houston. Trabaja en algodón. Se volvió a casar con una mujer llamada Nell. Un hijo. Julio de 1836. Dinina sigue en la plantación Bellevue, ahora de 38 años. La hija menor, Bess, permanece con ella, de 15 años. La hija mayor, Clara, ubicación desconocida tras su venta a Nueva Orleans en 1832. Julio de 1836. Hannah vista por última vez en Mobile en 1834. Sin información desde entonces. Se presume viva, pero sin confirmar. Julio de 1836. Elías en la plantación Ashland, St. Francisville, reportado en deterioro de salud. Ahora de 58 años. La entrada sobre Elías inquietó a Benjamin. La información llegó por el reverendo Cross, que había visitado St. Francisville y hablado con personas en Ashland. Elías envejecía. Su fuerza se apagaba. Benjamin añadió una nota al margen. El fundador de este registro, debemos preservar su historia. En 1838, Catherine Grantham volvió a vender gente. La tregua había terminado. Las finanzas se habían estabilizado, pero no recuperado. Catherine necesitaba capital, mejorar la plantación, comprar equipo nuevo, mantener a Riefield competitiva. Así que vendió a 4 personas ese año, a 3 en 1839 y a 2 en 1840. Benjamin registró cada venta con el mismo cuidado de siempre, pero notó que algo estaba cambiando en él. La distancia emocional que había mantenido de niño se estaba erosionando. Ya no eran solo nombres en un diario, eran personas que conocía, con quienes había vivido, a quienes quería. En 1839, vendieron a una mujer llamada Rose. Rose había estado en Riefield toda la vida de Benjamin. Ella fue quien encontró la carta de Dinina en 1826, quien lo ayudó a crecer, quien lo protegió cuando el trabajo era duro y los capataces eran crueles. Y ahora la vendían, rumbo a Shreveport, separándola de todo lo que conocía. Benjamin escribió la entrada con lágrimas. Mayo de 1839. Rose, 47 años, vendida a Shreveport. Comprador, subasta por liquidación de bienes. Precio, $32. Rose ha estado en Riefield desde antes de que yo naciera. Me enseñó a tener cuidado para sobrevivir. No la olvidaré. Era la entrada más personal que Benjamin había escrito. Normalmente mantenía el registro factual,
distante. Pero la venta de Rose le rompió algo por dentro. Entendió que no podía sostener una distancia total. El diario era sobre gente a la que amaba, y escribirlos era enfrentar el duelo de perderlos. Iris notó el cambio. Vio cómo el trabajo lo desgastaba, como cada venta nueva parecía arrancarle un pedazo. Ella tenía 19 años, capaz y lista para asumir más. Déjame ayudarte más, dijo. No tienes que cargar con esto solo. Así que empezaron a compartir el trabajo. Benjamin seguía reuniendo la mayor parte de la información, pero Iris comenzó a escribir algunas entradas. Su letra apareció en el diario por primera vez en 1840. Marzo de 1840. Samuel, 32 años. Vendido a Memphis. Esposa e hijos permanecen en Riefield. Separación extremadamente dura para la familia. La esposa de Samuel, Ann, no ha hablado desde que él se fue. Las entradas de Iris eran sutilmente distintas. Incluían más contexto emocional, más reconocimiento del costo humano. Benjamin leyó esa entrada y asintió. Sí, dijo. Eso es exactamente, eso es lo que la gente tiene que saber. La década de 1840 trajo nuevos desafíos para la red. A medida que el movimiento abolicionista crecía en el norte, el sur se volvía más paranoico y más restrictivo. Se endurecieron las leyes que gobernaban a las personas esclavizadas. Las patrullas aumentaron. Las personas negras libres enfrentaron nuevas restricciones para desplazarse. La red que había funcionado durante 15 años empezó a desgastarse por los bordes. Daniel Hart, ya en sus 50, ya no podía viajar tanto como antes. Celeste dejó de vender verduras y se concentró en su familia. El reverendo Cross se mudó al norte, a Arkansas, y quedó fuera del alcance de la red. El doctor Calewa murió de fiebre amarilla en 1843. Pero llegaron nuevas personas para sustituir a quienes se perdieron. Un joven negro libre llamado Thomas Raleigh, que trabajaba como mozo en los barcos de vapor que recorrían el río Mississippi, se volvió un enlace esencial entre Luisiana y Mississippi. Una mujer esclavizada llamada Marta, alquilada como cocinera y trasladándose de plantación en plantación, pasó a ser observadora y oyente. Y un comerciante blanco llamado Foster, no el traficante de esclavos, otro hombre distinto, que rechazaba la esclavitud por razones morales, de vez en cuando hacía llegar información que escuchaba en sus tratos comerciales. La red se ajustó, cambió, resistió, y el diario siguió. En 1845, llegó la tragedia. Un incendio arrasó una de las cabañas de Riefield en plena noche. Nunca se supo la causa. Tal vez una chispa del hogar. Tal vez una vela volcada. Tal vez otra cosa. El fuego avanzó rápido. Para cuando la gente entendió lo que pasaba y despertó, la cabaña ya estaba tomada por las llamas. 3 personas murieron en ese incendio, una mujer llamada Clara, su hijo adolescente y su hija pequeña. Dormían, y probablemente murieron por inhalación de humo antes de que el fuego los alcanzara. La comunidad los enterró en el pequeño cementerio detrás de las cabañas, señalado solo con cruces de madera que se pudrirían en pocos años. Benjamin anotó esas muertes en el diario, indicando fecha, circunstancias y nombres. Luego añadió algo más. Estas muertes no fueron por venta ni por separación, sino por las condiciones en las que vivimos. Cabañas sin seguridad, sin protección. Nos mantienen en edificios que en algunas plantaciones ni se usarían para animales. Esto también debe recordarse. Era un comentario editorial poco común. Normalmente, Benjamin se mantenía estrictamente en los hechos. Pero el fuego, la muerte de 3 personas que deberían haber estado a salvo en su cama, le removió algo por dentro. El diario no era solo para seguir ventas. Era para dejar constancia de todo el sistema, como mataba por descuido e indiferencia tanto como por violencia. Iris leyó esa entrada y estuvo de acuerdo. Deberíamos registrar más de esto, dijo. No solo las ventas, todo. Las condiciones, las enfermedades, las cosas que nos matan lentamente. Así, el diario empezó a incluir más contexto. Entradas sobre enfermedad, sobre desnutrición, sobre accidentes en el campo, sobre niños que morían antes de cumplir un año. El alcance creció, y el diario se volvió un registro más completo de la vida y la muerte bajo la esclavitud. Invierno de 1846. Varios casos de neumonía en las cabañas. 3 niños fallecidos. Hijo recién nacido de Marie, hija recién nacida de Sarah, hijo de 4 años de Anne. Causado por el frío, ropa insuficiente, falta de medicina adecuada. Verano de 1847. Brote de fiebre. 5 personas gravemente enfermas. 2 muertes. Un hombre mayor llamado Louis, 61 años. Una mujer joven llamada Julie,
24 años. El doctor Calewa habría ayudado si siguiera vivo. No se llamó a ningún médico porque la señora Grantham dice que es demasiado caro. Para 1847, el diario estaba lleno en 2/3. Benjamin tenía 33 años. Iris, 27. Entre ambos habían mantenido el registro por más de 20 años, y la magnitud de lo reunido era abrumadora. El diario ya contenía información detallada de 96 personas vendidas desde Riefield desde 1826. De esas 96, 31 estaban confirmadas como fallecidas. 42 estaban vivas según el último reporte, aunque muchos reportes tenían años de antigüedad. 23 no tenían rastro, perdidas dentro de la maquinaria inmensa del comercio de esclavos. Entonces, diciembre de 1847 trajo una noticia que golpeó a Benjamin con fuerza. Elías había muerto. La información llegó por Thomas Raleigh, el mozo del barco de vapor, que lo oyó de alguien en la plantación Ashland. Elías murió de fiebre a principios de diciembre. Tenía 69 años, una edad extraordinaria para una persona esclavizada. Había vivido 13 años en Ashland tras salir de Riefield. Benjamin se quedó solo con el diario y escribió la entrada a la luz de una vela. Asterisco diciembre de 1847. Elías fallecido en la plantación Ashland, St. Francisville. Edad aproximada, 69. Causa, fiebre. Elías nació en Riefield y vivió allí 56 años antes de ser vendido en 1834. Tuvo 2 hijos, Jacob, vendido a Texas en 1830, y Patience, que permanece aquí. Tuvo 7 nietos. Comenzó este diario en junio de 1826 después de que 7 personas fueran vendidas desde Riefield. No sabía escribir, así que me enseñó a hacerlo por él. Dijo que alguien debía recordar. Dijo que la gente importaba. Continuaré su trabajo hasta que no pueda, y entonces alguien más lo hará. Elías, se te recuerda. Fue la entrada más larga que Benjamin había dedicado a una sola persona. Era un elogio, un homenaje, una promesa. Iris la leyó y se secó los ojos. Él estaría orgulloso de lo que has hecho, dijo. De lo que hemos hecho, corrigió Benjamin. Esto ya no soy solo yo. En 1849, la vida de Benjamin en Riefield llegó a su fin. William Grantham, ahora con 28 años y con el control total de la plantación, decidió vender a varias personas para financiar mejoras que quería hacer. Benjamin fue una de ellas. Lo vendieron a una plantación algodonera en Mississippi por $65. La venta se resolvió rápido. Benjamin tuvo 2 días de aviso. Usó esos 2 días para preparar a Iris para asumirlo todo. Le mostró dónde se ocultaba el diario, repasó los contactos de la red y le hizo prometer que continuaría. ¿Qué pasará con el diario cuando tú te vayas?, preguntó Iris. Se queda aquí, dijo Benjamin. Tiene que quedarse en Riefield. Aquí empezó. Aquí pertenece. Si sale de aquí, podría descubrirse, podría destruirse. Aquí puedes esconderlo. Conoces los escondites. Iris asintió. Estaba aterrada, pero lo entendía. Antes de irse, Benjamin escribió una última entrada con su propia letra. Asterisco noviembre de 1849. Benjamin, 35 años, vendido a Monroe Plantation, Mississippi. Comprador, agente de un tal señor Hoskins. Precio, $65. He mantenido este diario desde 1826, cuando tenía 11 años. He registrado 96 ventas, 42 muertes e incontables sufrimientos. Ahora dejo este trabajo a Iris, que continuará. El diario debe sobrevivir. La gente debe ser recordada. 2 días después, Benjamin ya no estaba. Iris quedó sola con el diario, y con la enorme responsabilidad que representaba. Tenía 29 años. Llevaba años preparándose para ese momento, pero al llegar, sintió el peso completo. Esa primera noche, sola, abrió el diario y leyó las entradas, página tras página de nombres, fechas, lugares, vidas documentadas, recordadas, preservadas. Pensó en Elías, que inició la labor, en Benjamin, que la sostuvo, en todas las personas cuyos nombres llenaban esas páginas, y se hizo una promesa: no permitiría que los olvidaran. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, continuaría el trabajo. El diario había sobrevivido su segunda transición, y la letra de Iris apareció en una página nueva.
Asterisco noviembre de 1849. Soy Iris. Ahora soy la guardiana de este registro. Continuaré lo que Elías inició y lo que Benjamin llevó adelante. Recordaré. La custodia de Iris coincidió con el periodo más turbulento de la historia estadounidense rumbo a la guerra civil. La década de 1850 estuvo marcada por tensiones políticas crecientes, conflictos violentos por la expansión de la esclavitud y la sensación de que todo el sistema iba hacia el colapso. Pero en Riefield, la vida siguió con su rutina sombría, y la gente siguió siendo vendida. Las entradas de Iris eran distintas a las de Benjamin en formas sutiles pero cruciales. Donde Benjamin se centraba en hechos y mantenía distancia, al menos al principio, Iris escribía con más emoción, más contexto, más reconocimiento del costo humano. Su caligrafía era un poco más grande, menos apretada, ocupando más espacio. Asterisco febrero de 1851. Caroline, 29 años, y su hijo James, 7, vendidos a Nueva Orleans. Separada del esposo, que permanece en Riefield. Caroline solía cantar por las tardes. Su voz hacía soportables incluso los días más duros. James le tenía miedo a la oscuridad y lloraba por su madre. Ella lo abrazaba y cantaba hasta que dormía. Ahora se han ido. Su esposo Marcus no ha dicho una palabra desde que partieron. La entrada no captaba solo los hechos desnudos, sino la devastación emocional. Iris entendía que el diario no era únicamente nombres y fechas. Era preservar la humanidad de quienes estaban siendo borrados. La red siguió funcionando, aunque ahora era más difícil. La ley de esclavos fugitivos de 1850 volvió más peligroso que las personas negras libres viajaran, más peligroso ayudar a personas esclavizadas, más peligroso cualquier cosa que pudiera interpretarse como apoyo a fugitivos o como una alteración del sistema. Las patrullas se volvieron más agresivas, los castigos, más severos. Aún así, la gente encontró maneras de pasar información. Thomas Raleigh siguió en los barcos de vapor, llevando noticias arriba y abajo del Mississippi. Marta siguió cocinando en diferentes plantaciones, escuchando y recordando. Se unieron nuevas personas a la red, una mujer negra libre llamada Josephine, partera que viajaba a distintas plantaciones para atender partos, un editor blanco de periódico llamado Collins, que en privado simpatizaba con la abolición y de vez en cuando compartía datos de sus fuentes, y un hombre esclavizado llamado Henry, alquilado como carpintero y moviéndose por toda la parroquia de Natchitoches. Con esas conexiones, Iris siguió reuniendo información y actualizando el diario. Asterisco abril de 1852. Benjamin confirmado con vida en Mississippi, trabajando en Monroe Plantation. Sigue sano a finales de 1851, sin noticias de si tiene familia allí. Asterisco abril de 1852. Jacob, hijo de Elías, confirmado por última vez en Texas, 1849. Sin información reciente. Si vive, tendría aproximadamente 48 años. Asterisco abril de 1852. Se cree que Dinina ha fallecido. Plantación Bellevue cerca de Houma. Fecha desconocida. En algún momento entre 1849 y 1851. La hija B sigue en Bellevue, ahora con 31 años. La otra hija, Clara, nunca fue localizada tras la venta de 1832 a Nueva Orleans. La entrada sobre la muerte de Dinina afectó profundamente a Iris. Dinina había sido una de las primeras personas vendidas cuando el diario comenzó. Su carta en 1826 había demostrado que la comunicación era posible, que la red podía existir. Y ahora se había ido, muerta tras más de 25 años en Bellevue, probablemente enterrada en una tumba sin nombre en los pantanos de Luisiana. Pero su nombre estaba en el diario. Su historia quedaba preservada. Sus hijas estaban contabilizadas. Sería recordada. En 1853, William Grantham cambió la operación de Riefield. Empezó a cultivar más maíz y menos algodón, diversificando para reducir riesgo. Compró equipo nuevo y vendió a 8 personas para financiar esos cambios. Iris documentó cada venta con precisión. Anotó no solo a quienes eran vendidos, sino las familias que dejaban atrás, los vínculos que se cortaban, el duelo que quedaba. Asterisco marzo de 1853. Louisa, 36 años, vendida a Arkansas. Deja atrás al esposo Henry y 3 hijos de 14, 11 y 8 años. Henry es el carpintero que ayuda con la red. Esta venta puede afectar nuestra capacidad de reunir información. Asterisco marzo de 1853. Samuel, 27 años,
vendido a Vicksburg. Sin familia en Riefield, Samuel era amigo de Benjamin. Crecieron juntos. Benjamin querría que anotara que Samuel era amable, generoso, y merecía algo mejor que esto. La venta de Louisa, esposa de Henry, fue en efecto un golpe para la red. Henry, destrozado, quedó menos dispuesto a arriesgarse y menos activo en la búsqueda de información. Iris lo entendió, no lo presionó. El diario importaba, pero la gente importaba más. Aún así, la red se ajustó. Josephine, la partera, se volvió más activa, compensando la menor participación de Henry. Apareció un contacto nuevo, un hombre esclavizado llamado Robert, que trabajaba en barcos fluviales y tenía acceso a noticias de arriba y abajo de los ríos Mississippi y Rojo. Para 1855, el diario estaba casi lleno. A Iris le quedaban quizá 30 páginas del libro encuadernado en cuero. Empezó a escribir más pequeño, ahorrando espacio, sabiendo que cuando se agotara tendría que conseguir otro cuaderno, de algún modo. El contenido del diario ya era extraordinario por su alcance. Registraba 127 personas vendidas desde Riefield desde 1826. Seguía sus movimientos por 9 estados. Contenía 58 muertes confirmadas, 42 personas vivas según el último reporte y 27 sin rastro. Incluía detalles de familias, niños, matrimonios, separaciones, enfermedades y muertes. Era, aunque Iris no lo sabía entonces, uno de los registros más completos del funcionamiento interno de la esclavitud creado por personas esclavizadas. En 1857, William Grantham murió. Tenía solo 36 años. La causa fue un accidente, lo arrojó un caballo, se golpeó la cabeza y nunca recuperó la conciencia. Su esposa, Margaret, quedó a cargo con hijos pequeños. Margaret Grantham estaba desbordada. No sabía cómo dirigir una plantación. En 6 meses, vendió casi la mitad de la población esclavizada para simplificar la operación y obtener efectivo. Se vendieron 16 personas a finales de 1857 y comienzos de 1858. Iris vio cómo la comunidad que conocía de toda la vida era despedazada. Personas que habían vivido en Riefield por generaciones desaparecieron de golpe, vendidas a compradores en Texas, Mississippi, Alabama, Florida. Familias separadas, niños arrancados de sus padres, las cabañas vaciándose, y ella lo anotaba todo. Octubre de 1857. Peter, 19 años, vendido a Florida. Su madre permanece en Riefield. Peter nació aquí y nunca había salido de la propiedad. Ahora lo envían a más de 1000 millas, a un lugar que ni puede imaginar. Octubre de 1857. Anne, 41 años, vendida a Texas. Su esposo Samuel fue vendido en 1840 a Memphis. 5 hijos quedan en Riefield con distintas familias. Hijos de Anne, el mayor tiene 22, el menor 9. Ahora son huérfanos, ambos padres ausentes. Diciembre de 1857. Grace, 33 años, y sus 3 hijos de 11, 8 y 5, vendidos a Alabama. Separados del esposo, que permanece en Riefield. El esposo se llama Mako. Se quedó en el patio mirando cómo se iban. No lloró, no hizo ningún sonido, pero algo se rompió dentro de él. Se lo vi. Las entradas de ese periodo eran crudas, dolorosas. Iris ya no intentaba mantener distancia emocional. No podía. El horror era demasiado cercano, demasiado inmenso. Para 1858, la población esclavizada en Riefield se había reducido a unas 18 personas. La plantación operaba a menor escala. Margaret se volvió a casar con un hombre llamado Vincent Truss, con algo de experiencia administrando propiedades agrícolas, y la vida se estabilizó un poco, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad que había existido en Riefield por más de 70 años se había ido. Los que quedaban eran fragmentos, sobrevivientes, gente que había perdido a todos sus seres queridos. Iris tenía 38 años. Llevaba 9 años cuidando el diario, continuando la labor que Elías había iniciado 32 años antes. Estaba cansada. Recordar, documentar, cargar tantos nombres e historias, era agotador, pero no se detuvo. A fines de los 50, la agitación política aumentó. La incursión de John Brown en Harper's Ferry en 1859 aterrorizó al sur. La elección de Abraham Lincoln en 1860 impulsó la secesión. A comienzos de 1861, Luisiana se separó de la Unión y la guerra parecía inevitable. Iris registró estos hechos en el diario, anotando cómo el caos político afectaba a Riefield. Diciembre de 1860.
60. Luisiana se ha separado. Se habla de guerra. Nadie sabe qué significará para nosotros. Algunos dicen que si hay guerra, seremos libres. Otros dicen que solo empeorará. Vincent Trass habla de mover a los que quedan a Texas si llegan tropas federales. Estamos atrapados entre dos futuros, y no controlamos ninguno. Asterisco abril de 1861. La guerra ha comenzado. Disparos en Fort Sumter. El señor Trass se ha unido al ejército confederado. La señora Trass administra la plantación con un capataz. Todo se siente incierto. El diario estaba casi lleno. A Iris le quedaban quizá 10 páginas. Escribía cada vez más pequeño, guardando cada pedazo de espacio. Entonces, a fines de 1859, tomó una decisión. Tenía que garantizar la supervivencia del diario. Si estallaba la guerra, si Riefield era destruida o abandonada, el diario no podía perderse. Era demasiado importante. Así que Iris se acercó a Daniel Hart, ya cerca de los 60, todavía carpintero, aunque viajaba menos. Ella confiaba en él. Lo había conocido toda la vida, y sabía que había sostenido la red desde el inicio. Necesito que guardes algo por mí, dijo Iris. Le mostró el diario. Daniel leyó algunas entradas, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Al final, levantó la vista. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Desde 1849, dijo Iris, pero empezó en 1826. 3 de nosotros lo hemos mantenido. Tiene que sobrevivir. Daniel guardó silencio un rato. Luego dijo, lo mantendré a salvo. Si llega la guerra, si todo se pone mal, lo esconderé donde no lo encuentren. Y cuando sea seguro, te lo devolveré. Iris sintió un alivio enorme. Gracias. Daniel se llevó el diario y lo escondió en su taller de carpintería, dentro de un arcón de herramientas con un doble fondo. Allí permaneció durante años, preservado mientras el mundo alrededor caía en el caos. La guerra civil devastó Luisiana. La Unión tomó Nueva Orleans en 1862 y para 1863 controlaba gran parte del estado. La economía de plantación colapsó. Miles de personas esclavizadas escaparon hacia las líneas de la Unión. Soldados confederados requisaban cosechas y ganado. El orden social que había definido al sur durante generaciones se desintegraba. Riefield, aislada en el norte de Luisiana, sufrió menos directamente que plantaciones cercanas a grandes ciudades o ríos, pero el golpe igual fue severo. Vincent Trass murió en batalla en Tennessee en 1862. Margaret Trass, otra vez sola, luchó por mantener la plantación. El capataz se fue a la guerra. Las personas esclavizadas que quedaban siguieron trabajando, pero los viejos mecanismos, patrullas, castigos, la amenaza constante de ser vendidos, se debilitaban a medida que la Confederación se debilitaba. A inicios de 1863, las fuerzas de la Unión avanzaron por la región y llegaron a la parroquia de Natchitoches. Margaret Trass, temiendo por su seguridad, huyó a Texas con familiares. La casa principal en Riefield fue saqueada en parte y luego incendiada parcialmente. Si fueron confederados en retirada, federales avanzando o vecinos oportunistas, nadie lo supo nunca. La gente esclavizada que quedó atrás quedó libre de pronto. No legalmente, la proclamación de emancipación no aplicaba a zonas fuera de control de la Unión, pero en la práctica, no había capataz, no había amo, no había quien impidiera irse. La mayoría se fue. Caminaron a Natchitoches, donde tropas de la Unión organizaban campamentos de refugiados. Algunos fueron al norte hacia Arkansas. Unos pocos se quedaron en Riefield, sin saber a dónde más ir. Iris fue de las que se marchó. Tenía 43 años, liberada tras una vida entera de esclavitud. Caminó a Natchitoches con un pequeño grupo, cargando solo lo que cabía en un saco. Quería recuperar el diario. Llevaba más de 3 años escondido con Daniel Hart, pero al llegar a Natchitoches, se enteró de que Daniel había muerto el año anterior, tifus, dijo alguien. Su taller se había vendido. Sus cosas se dispersaron. El diario se había perdido. Iris sintió un dolor casi tan profundo como cualquiera vivido bajo la esclavitud. El diario representaba 37 años de trabajo, la vida de 3 personas, cientos de nombres, historias incontables. Y ahora se había ido, perdido en el caos de la guerra. No sabía qué más hacer. Así que sobrevivió. Encontró empleo en Natchitoches como lavandera. Vivía en un cuarto pequeño dentro de un edificio donde residían otras personas antes esclavizadas. Intentó reconstruir una vida en un mundo todavía hostil, todavía peligroso, todavía incierto. La guerra terminó en 1865. Lincoln fue asesinado. Empezó la reconstrucción. Luisiana quedó bajo ocupación militar. Se ratificó la 13ª enmienda,
que abolió formalmente la esclavitud en todo el país. Iris era libre ante la ley, pero la libertad venía con hambre, pobreza y la amenaza constante de violencia por parte de exconfederados resentidos. Los años posteriores a la guerra fueron, en algunos sentidos, casi tan duros como los años bajo esclavitud. Pensaba a menudo en el diario, en Elías, que lo inició, en Benjamín, que lo sostuvo tanto tiempo, en los nombres escritos en esas páginas. Se preguntaba si alguien sabría algún día lo que habían hecho, lo que habían preservado. Entonces, en 1871, ocurrió algo extraordinario. Thomas Víquez tenía 26 años, era graduado de un pequeño college en Pensilvania y estaba decidido a ser historiador. Se mudó a Luisiana en 1870 para investigar un libro sobre la historia económica del sur algodonero. Se alojaba en Alexandria, visitando plantaciones, entrevistando a antiguos dueños y a personas antes esclavizadas y reuniendo documentos. En la primavera de 1871, Víquez entró en una tienda de muebles usados en Alexandria. Buscaba un escritorio para su cuarto. El dueño le mostró varias piezas, entre ellas un viejo arcón de herramientas que, dijo, venía de una venta de bienes de años atrás. Era un arcón sólido, de roble, con herrajes de bronce. Víquez lo compró por $3. Lo llevó a su habitación y empezó a guardar papeles dentro. Días después, notó que el fondo parecía más bajo por dentro que por fuera. Lo revisó mejor y descubrió un doble fondo. Debajo, oculto, había un libro de cuentas encuadernado en cuero. Víquez lo abrió y empezó a leer. La primera entrada estaba fechada el 8 de junio de 1826. La letra era pequeña, precisa, difícil, pero Víquez insistió. Cuando terminó esa primera lectura, el sol ya se había puesto y su vela era apenas un cabo. Estaba sacudido. Había leído cientos de documentos históricos, contratos de venta, libros de plantación, correspondencia, pero jamás algo así. Eso no lo habían escrito los amos. Lo habían escrito personas esclavizadas. Registraba a sus propias familias, sus pérdidas, su dolor. Era un registro secreto, a un riesgo enorme, mantenido durante casi 40 años. Víquez leyó el diario otra vez, esta vez más despacio. Tomó notas, tratando de entender. Reconoció nombres, plantaciones, pueblos, comerciantes. Cruzó fechas con eventos históricos que conocía. Todo encajaba. El diario parecía auténtico. Víquez se lo mostró a un colega, un profesor llamado Henry Whitfield, que enseñaba en un seminario de Natchitoches. Whitfield lo leyó y quedó igual de asombrado. ¿Sabes qué es esto?, dijo Whitfield. Es uno de los documentos históricos más importantes que he visto. Un testimonio de primera mano de la esclavitud desde dentro, escrito por personas esclavizadas y guardado en secreto durante décadas. Es extraordinario. ¿Qué debería hacer con él?, preguntó Víquez. Dónalo a una sociedad histórica, dijo Whitfield. Asegura que se conserve y escribe sobre ello. Dile a la gente qué es esto. Víquez aceptó. Escribió un artículo breve sobre el diario para una revista histórica regional, contando dónde lo halló y qué contenía. Luego lo donó a la Natchitoches Historical Society en 1872, junto con una nota explicando su procedencia e importancia. La sociedad histórica aceptó la donación y catalogó el diario. Le asignaron un número de referencia, lo guardaron en un depósito y, en gran medida, quedó olvidado. Mientras tanto, Iris seguía en Natchitoches, aún como lavandera. Tenía 52 años, gastada por el trabajo y la pobreza. No sabía que el diario había sido encontrado. No sabía que estaba en un archivo a apenas unas millas de donde vivía. Pero en 1873 escuchó algo que le llamó la atención. Entregaba ropa en una pensión cuando oyó a dos hombres conversando. Uno era Thomas Deckers. Describía un diario hallado, un registro escrito por personas esclavizadas, documentando la venta de sus familias. Iris se quedó inmóvil, escuchando. Víquez mencionó la Natchitoches Historical Society. Dijo las fechas, 1826 a 1867. Mencionó Ridgefield Plantation. A Harris le empezaron a temblar las manos. Dejó el cesto de ropa y se acercó. Disculpe, dijo. Ese diario del que habla, necesito verlo. Víquez la miró, confundido. ¿Por qué? Porque yo escribí una parte, dijo Iris. Hubo un silencio largo. Luego Deckers dijo, venga conmigo. Fueron a la sociedad histórica. El empleado, tras buscar, sacó el diario del almacenamiento. Se lo entregó a Iris. Ella lo abrió con manos temblorosas. Primero vio la letra de Benjamin, esas letras pequeñas y cuidadosas que recordaba. Pasó páginas, entrada tras entrada, nombres, fechas,
lugares. Luego encontró su propia letra, empezando en 1840, las entradas que ella había escrito, la gente que ella había documentado. Todo seguía allí, conservado, recordado. Iris rompió a llorar. No pudo evitarlo. 37 años de trabajo, cientos de nombres, y había sobrevivido. Víquez la miraba, conmovido y fascinado. ¿Usted escribió esto?, preguntó. ¿Parte de esto? Parte, dijo Iris. Un hombre llamado Benjamin escribió la mayor parte, y antes que él, un hombre llamado Elías lo inició. Yo lo continué. ¿Cuándo lo terminó?, preguntó Víquez. No lo terminé, dijo Iris. En 1859 tuve que entregarlo para mantenerlo a salvo durante la guerra. Creí que se había perdido. Llegó a la última página escrita. Las entradas se detenían a finales de 1867. Pero quedaban unas páginas en blanco. ¿Puedo escribir otra vez aquí?, preguntó Iris al empleado. El empleado dudó. Era algo muy irregular. Pero había algo en cómo Iris sostenía el diario, la reverencia en sus ojos, que lo hizo aceptar. Sí, dijo, pero por favor, con cuidado. Iris se sentó en una mesa. Víquez le dio pluma y tinta, y ella escribió. Junio de 1873. Soy Iris. Guardé este diario de 1849 a 1859. Creí que se perdió en la guerra. Hoy lo encontré de nuevo, preservado en la Natchitoches Historical Society. Escribo ahora para registrar los nombres que aún recuerdo, los que fueron vendidos y vivieron para ver la libertad, los que murieron antes de que llegara. Seguimos aquí, seguimos siendo recordados. Luego empezó a escribir nombres. 23 nombres, personas vendidas desde Riefield en los años 1850 que ella sabía que habían sobrevivido a la guerra, porque las había visto en Natchitoches o había oído de ellas a través de una red que aún existía, aunque debilitada. Nombres de quienes murieron en los 1860 y cuyas muertes supo después. Nombres de niños nacidos tras la emancipación, hijos de padres vendidos desde Riefield décadas antes. Llenó 2 páginas con nombres. Después dejó la pluma. Eso es todo lo que puedo escribir, dijo. El resto se perdió. No sé qué fue de ellos. Víquez miró las nuevas entradas y luego la miró a ella. ¿Me lo contará?, preguntó. ¿Cómo se mantuvo? ¿Por qué? Sí, dijo Iris. Te lo contaré todo. Y lo hizo. Durante las siguientes 3 horas, Iris le contó a Thomas Dekkers todo lo que sabía del diario. Le habló de Elías, que lo inició en 1826 tras ver cómo vendían a 7 personas. Le habló de Benjamin, que lo sostuvo 23 años y construyó la red de informantes y mensajeros que lo hizo posible. Y le habló de sí misma, de los años continuando la labor y de la decisión de ocultarlo con Daniel Hart para salvarlo durante la guerra. Le habló de la red, personas negras libres y, ocasionalmente, blancos simpatizantes que transmitían información a través de cientos de millas, arriesgando su seguridad para seguir el rastro de la gente vendida dentro del comercio interno de esclavos. Explicó cómo reunían datos a partir de contratos de venta, conversaciones escuchadas, cartas escritas en secreto y rumores transmitidos por cadenas de comunicación que iban de Texas a Mississippi y Alabama. Víquez tomó nota sin parar. Entendió que estaba oyendo algo extraordinario, no solo la historia de un diario, sino una historia de resistencia, memoria y gente que se negó a permitir que borraran a los suyos. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó Víquez. ¿Por qué arriesgarse así? Iris lo pensó un momento. Luego dijo, porque querían que olvidáramos. Cuando vendían a alguien, era como si jamás hubiera existido. Su nombre no se decía, su familia no se reconocía, solo desaparecía. Pero si lo escribíamos, si lo recordábamos, no podían borrarlo. Existieron, importaron. Por eso Víquez publicó un artículo más largo en 1874, ahora incluyendo lo que Iris le contó. Salió en una revista histórica regional y llamó algo de atención entre historiadores y abolicionistas del norte. Algunas personas le escribieron pidiendo más información, pero en general el diario siguió siendo poco conocido. Iris murió en 1891. Tenía 71 años. Fue enterrada en un cementerio de la comunidad negra en Natchitoches. Su tumba tuvo una simple cruz de madera que se pudrió en menos de una década. Para cuando empezó el siglo XX, nadie sabía ya exactamente dónde estaba enterrada, pero su letra estaba en el diario. Su trabajo quedó preservado. El diario permaneció en los archivos de la Natchitoches Historical Society por más de un siglo. De vez en cuando, algún historiador lo encontraba investigando otra cosa. La mayoría le dedicaba poco tiempo. La letra era difícil, las entradas crípticas,
y parecía un registro más entre miles. Luego, en 1983, una estudiante de posgrado llamada Adeline Boudreau investigaba estructuras familiares bajo la esclavitud para su tesis doctoral. Estaba en la Sociedad Histórica revisando documentos sin procesar cuando halló el diario. Empezó a leer y de inmediato entendió que era algo fuera de lo común. Evelyn pasó los 2 años siguientes con el diario. Transcribió cada entrada, un trabajo agotador por la letra diminuta y la tinta desvaída. Cruzó nombres con censos, libros de plantación, contratos de venta, certificados de defunción, registros de iglesia, todo lo que pudo. Confirmó que las personas nombradas habían existido, que las ventas ocurrieron, que las fechas eran correctas, que los destinos coincidían con documentos hallados en otros archivos. El diario era real, un registro auténtico mantenido por personas esclavizadas durante casi 40 años. Evelyn también intentó reconstruir la red que lo hizo posible. Encontró referencias a Daniel Hart en registros de tierras y certificados de defunción. Halló menciones a Thomas Raleigh en listas de tripulación de barcos de vapor. Encontró un testamento del reverendo Cross con alusiones a su labor con personas esclavizadas en Luisiana y Arkansas. Pieza a pieza, confirmó que la red había existido y había funcionado a través de fronteras estatales durante décadas. Publicó sus hallazgos en 1986 en el Journal of Southern History. El artículo, titulado The Richfield Diary, Enslaved Peoples Documentary Resistance in Antebellum Louisiana se volvió uno de los más citados en estudios sobre esclavitud. Demostró que las personas esclavizadas no habían sido víctimas pasivas, sino que resistieron su borrado mediante documentación y memoria. El diario pasó a ser, en la academia, una de las fuentes primarias más importantes sobre la experiencia vivida de la esclavitud. Fue citado en decenas de libros, cientos de artículos e incontables tesis. Los estudiosos lo usaron para comprender separaciones familiares, el comercio interno de esclavos, redes de resistencia dentro del sistema y la forma en que la gente preservaba su humanidad pese a la deshumanización sistemática. Pero fuera del ámbito académico, el diario nunca se volvió realmente famoso. La Natchitoches Historical Society no tenía recursos para grandes exposiciones. El diario era frágil, se guardaba en una bóveda con control climático, y casi no se exhibía. La mayoría de visitantes ni sabía que existía. En 2003, la Sociedad Histórica digitalizó el diario. Se hicieron escaneos de alta resolución de cada página. La versión digital está disponible para investigadores previa solicitud, aunque pocos saben que pueden pedirla. Evelyn Boudreaux, hoy profesora emérita en la Universidad de Tulane, todavía estudia el diario. En una entrevista de 2015, dijo, en esencia, que el diario cambia como entendemos la esclavitud. Prueba que las personas no solo resistían, también documentaban, daban testimonio y evitaban que los suyos fueran olvidados, un acto profundo de resistencia y amor. El diario reúne 173 nombres de personas vendidas desde Riefield entre 1826 y 1858. Registra 64 muertes confirmadas. Sigue trayectorias por 11 estados. Incluye entradas sobre 3 generaciones y preserva los nombres de quienes lo mantuvieron. Elías, que no sabía escribir, pero sabía que alguien debía recordar. Benjamin, que lo arriesgó todo durante 23 años, e Iris, que lo continuó y aseguró su supervivencia. La última entrada, escrita por Iris en 1873, termina con una frase simple: seguimos aquí, seguimos siendo recordados. El diario de Riefield existe porque 3 personas se negaron a aceptar el borrado. Elías, Benjamin e Iris entendieron que la memoria es poder, que documentar es resistir, que dar testimonio es desafiar un sistema diseñado para hacer desaparecer a la gente. No lo hicieron por reconocimiento. Si los descubrían, esperaban castigo. No lo hicieron pensando en la posteridad. No podían saber si el diario sobreviviría a sus vidas. Lo hicieron porque importaba, porque quienes fueron vendidos eran seres humanos y merecían ser recordados. Piensa en lo que exigió crear este diario. Benjamin aprendió a leer y escribir en secreto, sabiendo que el castigo podía ser brutal. Iris lo escondió durante años, sabiendo que si lo hallaban la venderían, o algo peor. Elías coordinó una red de informantes a cientos de millas, usando viajeros negros libres y blancos simpatizantes para mover información. Lo hicieron casi 40 años, entre crisis económicas, brotes de cólera,
restricciones crecientes sobre movimiento y alfabetización, y la paranoia que se apoderó del sur a medida que se acercaba la guerra civil, persistieron, y lo que crearon es irreemplazable. El diario de Riefield es uno de los pocos documentos que muestra la esclavitud desde dentro, desde la perspectiva de quienes la vivieron, con sus propias palabras y sus propias decisiones sobre qué preservar. Los historiadores tienen libros de plantación que enumeran a las personas como propiedad. Tienen contratos que reducen vidas a precios. Tienen anuncios de subastas. Tienen leyes, casos judiciales y censos. Pero hay muy pocos documentos creados por personas esclavizadas que describan el funcionamiento interno del sistema. El diario de Riefield es valioso porque es raro, y es raro porque hacerlo era casi imposible y peligrosísimo. ¿Cuántos otros diarios como este existieron? ¿Cuántos fueron destruidos, quemados o perdidos? ¿Cuántas personas llevaron sus propios registros, sostuvieron sus redes, documentaron sus historias, para que todo desapareciera cuando fueron vendidas o cuando murieron? Nunca lo sabremos. Pero el hecho de que exista el diario de Riefield sugiere que la resistencia al borrado ocurrió de maneras que apenas empezamos a comprender: mantener memoria, documentar, sostener redes de información. Actos de resistencia tan poderosos como cualquier rebelión física. Hoy, el diario descansa en la Natchitoches Historical Society. Está en buen estado para su edad. La tinta se ha desvanecido, pero aún se lee. Las páginas son frágiles, pero están intactas. Se guarda en una caja libre de ácido dentro de una bóveda con temperatura y humedad controladas. Muy pocas personas lo ven, pero existe. Y porque existe, los nombres dentro están preservados: Dinina, Thomas, Clara, Bess, Peg, Jack, Mary, Ruth, Peter, Jacob, Rose, Hannah, Benjamin, Elías, Iris, y 160 más que llenan sus páginas. Fueron personas reales. Vivieron, amaron, sufrieron, fueron vendidas, dispersadas, separadas. Muchas murieron lejos de donde nacieron, enterradas sin marca, olvidadas por todos excepto por quienes sostuvieron el diario. Pero ya no están olvidadas, porque 3 personas se negaron a permitirlo, porque Elías dijo que alguien debía recordar, porque Benjamin lo escribió durante 23 años, porque Iris continuó y aseguró que sobreviviera. El diario de Riefield es prueba de la memoria como resistencia. Demuestra que incluso en el sistema más deshumanizante, la gente halló formas de conservar su humanidad, honrar sus vínculos y dar testimonio. Esta es la historia de un diario que no debería existir, pero existe. Esta es la historia de 3 personas que lo arriesgaron todo para preservar memoria. Esta es la historia de 173 personas cuyos nombres fueron escritos, documentados, recordados. Existieron, importaron. Alguien los recordó. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Cambia tu visión sobre cómo resistieron las personas esclavizadas? ¿Crees que hay otros diarios así esperando ser encontrados, en archivos, áticos o depósitos olvidados por todo el sur? Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar distinto sobre historia y memoria, comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios históricos no contados. Dale like para apoyar el canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros viajes a los rincones más oscuros de la historia olvidada. Deja un comentario diciendo desde qué estado estás escuchando, y si alguna vez visitaste un archivo histórico o descubriste algo inesperado sobre el pasado de tu propia familia. Esto es Asterisco Sombras del Sur, recordándote que el pasado nunca se va del todo. Las historias que desenterramos, los nombres que preservamos, las verdades que recordamos, nos moldean, quienes somos y quienes podemos llegar a ser. Hasta la próxima, sigue cuestionando, sigue escuchando, sigue recordando. Gracias por mirar.